Hola, otro jueves de Filofanita y hoy venimos con el miedo. Ese que quizás nos está carcomiendo ahorita en estos tiempos y que si no estás en ese momento, igual cuando lo has sentido, sabes lo fuerte que es. O sea, de verdad, el miedo tiene sus cositas y aquí lo vamos a desmenuzar poquito a poco, lo vamos a conocer en profundidad. Hoy te voy a hablar de qué es el miedo, para qué sirve el miedo, si el miedo se aprende, los tipos de miedos, las formas del miedo, cómo superar el miedo y cómo hacer al miedo tu aliado, porque todo eso podemos hacer con el miedo. En estos días que estamos enfrentando esto del coronavirus, pues, al menos es mi caso, uno enfrenta miedo por el cambio que esto puede suponer, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación, por la crisis económica que es fácil suponer que se viene, de dónde va a sacar dinero, si vive al día a día. Incluso puedes tener miedo de tener que afrontar al estar tanto tiempo solo o tanto tiempo aislado de lo que te distrae normalmente, tengas que afrontar tus temas personales. Esos que a veces dejamos a un lado porque es más fácil no verlos y debamos llevar esta introspección. En esta cuarentena podemos ir a esta introspección o a pasar más tiempo con nuestras parejas, con nuestras familias y quizás las fricciones que hayan entre nosotros puedan ponerse más de manifiesto. El miedo. El miedo está aquí presente. ¿Y qué es el miedo? El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro que puede ser real o imaginario, un estímulo que además puede ser externo o interno. Los efectos físicos que tienen miedo. Cuando esta emoción llega a ti, tienes un aumento de la presión cardíaca, tienes sudoración muchas veces en las manos, se te dilatan las pupilas, tienes un descenso de la temperatura corporal, muchas veces dices, ay, es que me puse fría del miedo que me dio. Y un aumento del tono muscular llegando incluso a engarrotarse, o sea, que te pongas tenso por el miedo que tienes. De estos efectos físicos no puedes escapar, como todas las emociones, genera efectos que son involuntarios en el cuerpo y eso es lo que lo caracteriza como una emoción. Quizá nuestros miedos más comunes vienen en forma de sentimientos, esos miedos que vienen a partir de lo que nosotros pensamos, porque el miedo como emoción generalmente se presenta ante estímulos que la desatan. Siento que me van a robar, siento que, no sé, voy en un carro y puedo chocar, o sea, cosas de este tipo. Pero también en el día a día tenemos muchos miedos que no se dan por estímulos de este tipo, sino por las cosas que pensamos y que están en un plano en el que no está en riesgo nuestra vida, sino más bien otras partes de nosotros. ¿Para qué sirve el miedo? El miedo nos ayuda a adaptarnos al entorno y sus peligros. La función del miedo es la de protegernos ante situaciones de riesgo para que nos retiremos de esa situación. Y nos protege ante amenazas que pueden ser para nuestra integridad física o nuestra vida, pero también, y quizás es más común, para nuestra amenaza sobre nuestra reputación, nuestra autoestima, el autoconcepto o nuestra seguridad, que son cosas que quizás no es que siento que me voy a morir, pero me da miedo que la gente piense que yo esto o aquello. Y quizás eso se presenta hoy en día con mucha más cotidianidad. Es una emoción que reacciona dependiendo de nuestros filtros mentales. Depende mucho de cuáles son nuestras creencias, porque en función de nuestras creencias irán nuestros miedos también. Nos ayuda a alejarnos de sucesos para los que no estamos preparados o para los que creemos que no estamos preparados, porque muchas veces el miedo nos limita de actuar en la dirección en la que podemos lograr cosas, y más adelante profundizo un poco más acerca de esto. ¿Qué pasaría si no existiera el miedo? Quizás pensamos que, oye, sería buenísimo porque no me limitaría a hacer esto o aquello, pero si no sintiera el miedo, esto o aquello de lo que te limitas a hacer, quizás son cosas que te pudieran llevar a la muerte. Probablemente morirías si no tuvieses miedo, porque actuarías de manera temeraria y pondrías en riesgo tu vida con cosas como, por ejemplo, no te daría miedo caminar en medio de una autopista.
y te puedes morir. O sea, entonces ahí el miedo te está salvando la vida literalmente. El problema viene, y lo vamos a ver en los tipos de miedo, cuando ese miedo te priva de hacer cosas que no ponen en riesgo tu vida. ¿El miedo se aprende? Pues sí, el miedo sí se aprende y quedó demostrado científicamente a través de 2 experimentos. El primero fue por condicionamiento clásico y fue un experimento en el que el científico tenía un bebé en un laboratorio y al principio agarraba todo, inclusive los animales, y no tenía ningún tipo de miedo con ellos. Sin embargo, él quería ver si el miedo se aprendía y lo que hizo fue que le colocaba una rata cerca al niño. Al principio el niño jugaba con la rata y no sentía ningún tipo de miedo, pero luego él empezó a hacer un ruido muy fuerte cada vez que el niño tocaba la rata, y ese ruido fuerte hacía que el niño se asustara. Y él empezó a asociar que el tocar la rata le daba miedo. Y el experimento fue tan profundo, el condicionamiento fue tan fuerte, que al terminar el proceso de la experimentación, el niño luego no lograba acercarse a ningún animal, porque sentía que les tenía miedo pues, a todos los animales. O sea, esa es una forma de ver que el miedo se aprende, un experimento que lo demuestra. Y el otro experimento se hizo por aprendizaje vicario, y lo que se hizo fue que se filmó a un mono viendo a una serpiente, y este mono tenía señales visibles de tener miedo. Luego editaron el video y quitaron a la serpiente y pusieron fue a una rosa. Y este video en donde el mono estaba atemorizado viendo una rosa, se lo pusieron a ver a otros monos. Los otros monos en los que vieron el video y vieron cómo este mono que aparecía en el video estaba tan asustado, luego les trajeron la rosa y le tenían miedo a la rosa. Estos son experimentos que yo sé que nosotros de manera normal no sentimos que no vamos a estar expuestos a ellos. Pero realmente la cultura, que es la otra forma y es la forma más normal de aprender el miedo, de alguna forma hace con nosotros condicionamiento clásico y aprendizaje vicario. ¿Por qué? Porque a través de la cultura nos enseñan a qué cosas debemos tenerles miedo, y puede ser lo que el niño cuando tocaba la rata era un ruido horrible, puede ser el ruido de tu mamá, no toques eso, no, que no sé qué. Entonces el niño empieza a tener miedo de tocar esas cosas en su proceso de crecimiento, y empieza a tener miedo por eso. Y todos lo hemos vivido. Y quizás son cosas que a otros no tienen por qué darle miedo, pero a ti te lo dan, porque tú aprendiste a que eso hay que tenerle miedo, porque el miedo se aprende. Y el otro en el aprendizaje vicario, de igual forma, si nosotros vemos que nuestros padres le tienen miedo a ciertas cosas, tú terminas teniéndole miedo también a esas cosas, porque entiendes que eso está mal, que eso da miedo, que eso no se debe hacer. El miedo sí se aprende, es una emoción y ocurre de manera involuntaria, pero tú aprendes a qué tenerle miedo. Es importante tener este factor en mente, porque si el miedo se aprende, también se desaprende. También hay cosas a las que nosotros podemos dejar de tenerle miedo. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Pasa mucho en los ambientes familiares que, por ejemplo, no, de eso no se habla. No, eso no se dice, no, tienes miedo de decir las cosas, o sea, lo aprendes dentro de tu familia, que el miedo, debes tener miedo a decir las cosas como las piensas, o a hacer esto, o a hacer aquello, y quizás eso no lo hace una mujer, eso no lo hace un hombre, eso no lo debes hacer así. Estas limitaciones te van llenando de un miedo que es aprendido. Luego tú ves si ese miedo te funciona o no te funciona, y si te funciona pues lo mantienes, pero si no te funciona puedes desaprenderlo y puedes cambiar tus creencias en relación a eso y llevarlo a algo que te funcione más, a algo que te vaya mejor. Entonces es importante saber que el miedo sí es aprendido y que tú, así como lo aprendes, lo puedes desaprender. Existen entonces 2 tipos de miedo. Hay un miedo que es funcional, que es el que nos salva la vida, y hay un miedo que es disfuncional, que es el que nos limita a hacer cosas que queremos. El miedo funcional se activa ante un peligro real. De verdad me puede atropellar ese carro, es un peligro real, y ahí se activa y te salva de eso. Nos permite adaptar nuestra conducta a las situaciones en nuestro beneficio. Nos invita a estar prevenidos en situaciones que pudieran escaparse de nuestras manos. Como por ejemplo, si nosotros nos vamos a ir de viaje por miedo,
Nosotros tomamos las medidas preventivas de revisar si tenemos un caucho de repuesto, si está funcionando bien, si el gato funciona bien. Todo esto lo hacemos a partir del miedo, pero es un miedo que no funciona porque nos está ayudando a prevenir situaciones que si nosotros no las tomamos en cuenta, pues nos puede ir bastante mal. O si por ejemplo cuando eres madre y sabes que vas a pasar mucho rato fuera de casa, tú previenes el llevar comida para tus hijos porque tienes miedo de que se pongan histéricos estando afuera y hagan una pataleta. Entonces ese es un miedo que es funcional porque ese miedo te hace estar alerta de las cosas que pueden suceder y hace que tú te salva la vida en el mejor de los casos, pero en casos más sencillos pues te hace actuar de manera correcta ante cierta situación. Luego hay un miedo que es disfuncional, que surge cuando la situación que nos genera miedo no es un peligro real, es un peligro que está en tu cabeza, es un peligro que está en tus creencias. Entorpece nuestra vida y nuestro desempeño normal. No es adaptativo ni es útil para nosotros y solo te angustia, te inhibe, te paraliza y te lleva a la inacción. Por ejemplo, si tú tienes miedo a volar en aviones, es verdad que el avión se puede caer, pero ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la estadística? Si tú por ese miedo a volar en aviones no viajas en aviones, entorpece tu vida y tu desempeño porque te va a tocar viajar en otros medios de transporte que pueden hacer que el tiempo de traslado sea el doble o el triple, que sea más incómodo. Eso entorpece tu vida. Tiene más sentido entonces trabajar el miedo a algo que no es racional y en función de allí tener mejoras en tu vida, ponerlo en tu beneficio. Entonces tenemos las formas del miedo. El miedo se puede presentar de tres formas. Se puede presentar como una emoción, que ya lo he explicado incluso en el video anterior de emociones, como un estado de ánimo y como una emoción enraizada. Y vamos a ver cuál es cada una. Como una emoción, el miedo nos predispone a tres acciones. Huir frente a la amenaza, que puede ser escucho un sonido de disparos y salgo corriendo porque no sé qué pueda estar pasando. Tengo miedo y salgo corriendo. O en cosas un poco más sutiles, si yo tengo un problema familiar y me meto en el trabajo de lleno porque eso me aparta de ese problema familiar que estoy teniendo. Huyes frente a la amenaza. La segunda forma es paralizarte, cuando no logras tomar ninguna decisión. Tienes miedo a lo que vas a hacer y te quedas parado en el mismo sitio, que puede ser literal o metafórico, porque me doy cuenta que mi relación no funciona, pero no la termino porque tengo miedo y me quedo paralizada y no tomo la decisión de terminar esa relación. O estas personas que les sucede que ante una situación de alto peligro no son capaces de actuar y se quedan paralizados y otras personas tienen que hacer que ellos actúen. La tercera forma en la que nos predispone el miedo como una emoción es enfrentando aquello a lo que tenemos, porque también el miedo nos puede hacer actuar. Y es, por ejemplo, lo que nos pasa a todas las madres cuando estamos cuidando a nuestros hijos. Si nosotros vemos que ellos están frente a un peligro, inmediatamente actuamos, les decimos ven para acá, vamos y los agarramos. Incluso nos pasa con los hijos de otros. Y eso te hace actuar ante el peligro. Entonces el miedo no siempre te paraliza, también te puede hacer actuar. Luego, el miedo como un estado de ánimo ocurre cuando este miedo perdura en el tiempo y es como una neblina que nos dificulta ver y no nos permite avanzar porque vivimos como sumergidos en un estado de miedo, en un sentimiento de miedo. Se transforma en una actitud ante la vida en la que no tomamos decisiones y nos dejamos llevar. Es, por ejemplo, la depresión va más unida, viene más de la tristeza, pero en la depresión también hay miedos de tomar decisiones, hay miedos al cambio. Entonces, cuando el miedo es un estado de ánimo, no nos permite ver bien, porque lo único que estamos viendo es que no soy capaz de hacerlo porque tengo miedo, porque tengo miedo, porque tengo miedo. Entonces no tomo acción sobre las cosas que puedo generar cambio. Y como una emoción enraizada es cuando tienes presente un trauma. Se prende tras atravesar una situación traumática en el pasado que perdura en el tiempo y gatilla aunque la amenaza no exista. Cuando tú tienes un trauma, te sucede que ante un recuerdo puedes tener un disparo de miedo en el que sientes la sudoración, sientes el frío, tienes todos los efectos físicos del miedo y viene
eso, ante un recuerdo o ante algo que se te parezca a eso que tú viviste, y eso hace que te detone el miedo totalmente. Pero ¿cómo podemos superar el miedo? Porque lo estamos conociendo, estamos viendo sus formas, cuáles son los tipos, pero ¿cómo lo podemos superar? Es importante saber que el miedo como emoción nunca desaparece. Como sabemos, las emociones primarias no desaparecen, nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Pero se puede trabajar sobre ellas para que la persona que lo sienta pueda manejarlo. Los puntos importantes para superar el miedo son dos. Hacer una reestructuración cognitiva, o sea, reaprender la creencia que tienes sobre ese miedo o el entendimiento que tienes acerca de ese miedo, y con el afrontamiento, que es gradualmente irte acercando a él. Con la reestructuración cognitiva, lo que se busca es detectar los pensamientos automáticos y las creencias irracionales, cuestionándolas y reemplazándolas por interpretaciones más funcionales. Yo le tengo miedo al cambio, entonces detecto cuál es ese pensamiento, no porque el cambio es malo, es el pensamiento que se me gatilla. Entonces yo empiezo, se busca la manera de desaprender y darle una nueva forma a esa creencia para que transformarla en una que te sirva a tus objetivos, hacerla funcional para ti, hacer que trabaje para ti. Y eso hace que tú dejes de tener miedo o lo afrontes de una manera distinta, que ese miedo no te paralice. Y a través del afrontamiento lo que busca es dejar de evitar las situaciones para no reforzar, perpetuar y agravar ese miedo. Porque en la medida en la que las evitas, como te sientes bien al no tener esas sensaciones que son tan desagradables, esas sensaciones que producen miedo que son tan desagradables, pues entonces tú dices, bueno, nada, si yo siento miedo, lo que tengo es que evitarlo. Pero al evitarlo, entonces empiezas a tener más miedo de afrontarlo. Y empiezas a tener miedo por el miedo. Entonces la idea es ir afrontando la situación poco a poco, de manera progresiva, bien si es el miedo a un animal o el miedo a una situación. Ponerle pensamiento, ponerle inteligencia a esa emoción que estás teniendo, a las creencias que engloban esa situación. E ir afrontando poco a poco lo que te está pasando, ir experimentando las sensaciones que eso te da. Y por ejemplo te puedo decir, yo soy una persona sumamente miedosa, la verdad, y poco a poco con diferentes terapias he ido afrontando mis miedos. Y para mí, por ejemplo, el hecho de estar en danza aérea, en telas, esto de montarte, hacer unas figuras en la tela y luego te lanzas y haces unos escapes, caídas, yo realmente no pude hacer muchas caídas porque yo tenía mucho miedo. Sin embargo, yo no dejaba de ir a las telas porque para mí era una manera de enfrentar ese miedo, porque además tenía la convicción, y así fue, que en la medida en la que yo me diera cuenta que era capaz de enfrentar el miedo en esa instancia, también iba a ser capaz de enfrentar el miedo en otras instancias. Y me pasó que en una oportunidad pude viajar a Canaima y había un salto en un pozo que era como de 10 metros, y yo jamás, o sea, yo digo que no y ya, o sea, siempre era no y ya, pero ya estaba en un momento en el que decía, ok, no puedes seguirte negando a hacer las cosas. Yo ahora la de montémonos en el árbol no me monto, porque es que sé que me puedo caer, que pasa, no lo hago, entonces me limitaba y no hacía muchas cosas. Fuimos a este viaje, era una caída de 10 metros, y de hecho la pueden buscar en mi Instagram, parece un boomerang de todas las veces que yo intenté lanzarme y no pude, y ahí puse un solo video. En verdad hubo como 10 videos en los que no me lancé, ahí puse solamente el video en el que sí me lanzo. Y yo trataba de lanzarme y lo que me decía en la mente es, tienes que hacerlo, porque si tú no te atreves a hacer esto, ¿cómo luego te vas a atrever a hacer tantas otras cosas que quieres que también te dan miedo? Como por ejemplo grabar estos videos. O sea, enfrenta el miedo que esto te da, lánzate, no pasa nada, hazlo, tú puedes, tú sí puedes, hazlo. Es una terapia de afrontamiento. Yo la hice de esa forma, con especialistas las puedes hacer de otra manera, y realmente sí te ayudan a sentir que eres capaz de hacer las cosas y que te puedes enfrentar a ellas. El miedo debemos tratar de hacerlo, de usar el que nos es funcional. El que nos es disfuncional, trabajarlo, porque es que no nos está dejando nada, nos está más bien limitando mucho de vivir. Entonces, identificarlo y trabajar en función de él es importante. Y por último te quiero contar, y es muy sencillo, simplemente pregúntate, en el momento en el que el miedo aparece, pregúntate, ¿qué viene a decirme este miedo? Este miedo me está cuidando, me está sugiriendo,
me está avisando, alertando, protegiendo, abrazando de algo. Es decir, cuando siento miedo, pienso, ¿por qué estoy sintiendo miedo? ¿Qué me está diciendo este miedo? Entonces, así yo identificas, porque el miedo está presente ante un peligro, real o no, pero tú lo concibes como un peligro. Entonces, en el momento en el que sientes el miedo, reflexionar de él, reflexionar de lo que está viniendo a decirte. Y así lo pones de tu lado, pues porque por algo estás sintiendo el miedo. Ya te expliqué, a grosso modo, lo que es el miedo. Espero que consigas la manera de poder abordar esos miedos que tienes y de enfrentarlos, porque siempre después del miedo vienen cosas mejores, sobre todo cuando se trata de trabas emocionales, de trabas mentales que tenemos ante ciertas cosas. Después de enfrentar el miedo hay situaciones que te paralizan, que te dan demasiado miedo, pero cuando logras hacerlas, el resultado es maravilloso y siempre te sientes mejor. Si este video te ha gustado, por favor indícamelo con la manito. Si quieres contarme algo, coméntame. Si sientes que le sirve a alguien, comparte. Y por favor suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre puedan llegar a más y más personas. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y en el próximo Filofanita vamos a hablar de la alegría, porque ¿para qué tanto miedo todo el tiempo? También hablemos de la alegría, que es una emoción bien linda y que nos motiva y nos hace mejores. Muchas gracias, chao.